el tema que nos correspondió fue el de protección a la familia. Entonces, decimos que el artículo 42 de la Constitución Política establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Por lo tanto, el Estado y la sociedad deben garantizar el derecho a la unidad y a la armonía. Asimismo, en el numeral 9 del artículo 4 de la Ley 1361, establece como un derecho a la armonía y a la unidad familiar. El Estado ha venido promoviendo diversas maneras de protección integral a la familia, tales como la consagrada en el artículo 4 de la Ley 294 de 1996, la cual establece que toda persona dentro de un contexto familiar que sea víctima de daño psíquico, psicológico, daño en su integridad sexual, amenaza, agravio o cualquier ofensa de otra persona o agresión por parte de otro miembro de la familia, puede pedir ante el comisario de familia decretar la protección inmediata para salvaguardar su vida. En su artículo 5 establece que el comisario de familia puede decretar como medida de protección el aislamiento o el alejamiento de la casa de habitación de la víctima con los fines de salvaguardar y proteger la vida donde se encuentre, en el lugar que se encuentre la víctima, para que no sea agredida. Igualmente, en el artículo 10 de la Ley 1850 del 2017, señala como responsables del cubrimiento de los alimentos de las personas mayores de edad, adultos mayores en condición de discapacitados, que por ley la familia esté en la obligación de brindarles su cuidado y su protección, no pueden ser eximidos de responsabilidad penal y civil. Bajo estos derroteros de la ley, finalmente es importante destacar que el artículo 229 del Código Penal define como violencia intrafamiliar el maltrato físico, psicológico o a cualquier miembro del núcleo familiar. Llama la atención entonces que este artículo 229 incluye a aquellas personas más que no son parte del núcleo familiar, es decir, como los cónyuges o compañeros permanentes. De otra manera podría decir que son personas que no tienen vínculo familiar, son personas extrañas, entonces, y que son cuidadores, no pueden agredir a la unidad familiar. Desde un aspecto de vieja tradición, se ha sostenido que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Así incluso fue recogido por el Constituyente de 1991 y insertó este concepto en el artículo 42 de nuestra Constitución Política, lo cual adquirió un espacio preponderante muy diferente al estatus en la Constitución de 1886. Es por esto que no es necesario discutir por qué la familia es el núcleo, principio o elemento fundamental de la sociedad y que es reconocido este lugar de privilegio dentro de la escala social, porque todos deberíamos nacer, vivir y morir dentro de una familia. Por eso, hoy en nuestro proyecto trataremos la protección de la familia frente a conductas punibles, ya que la familia puede verse abocada a distintas conductas que, dadas a su carácter, han sido establecidas como punibles por el legislador y sobre las cuales él mismo ha señalado su correspondiente sanción en la normatividad penal. Examinaremos alguna de ellas. Iniciaremos con el delito de abuso carnal abusivo a menor de 14 años. Para explicar bien este delito, tenemos que entrar a explicar
que la familia es reconocida explícitamente por la Constitución como el núcleo fundamental de la sociedad y exige una protección reforzada por parte del Estado. Esto es especialmente importante cuando ciertas conductas amenazan su estabilidad, su función social o la dignidad de sus integrantes. Dentro de estos escenarios, los delitos que vulneran la integridad de niñas, niños y adolescentes, como es el acceso carnal abusivo con menor de 14 años, tienen una relevancia particular porque estos afectan no solo a la víctima, sino también al núcleo familiar y a los derechos prevalentes que la Constitución garantiza a los menores. El ordenamiento jurídico colombiano ha construido un sistema claro para estas situaciones. La Constitución Política, el Código Penal y el Código de Infancia y Adolescencia, estos establecen principios esenciales como la indemnidad sexual, la intangibilidad del menor y la prevalencia del interés superior del niño. Esto significa que por mandato jurídico, las personas menores de 14 años deben estar completamente protegidas de cualquier interferencia, ya sea sexual o explotación, que pueda afectar su desarrollo, tanto físico, emocional o psicológico. La jurisprudencia también ha sido categórica en estos casos y es por ello que la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia han reiterado que los menores de 14 años no pueden consentir actos sexuales sin importar su comportamiento, experiencias previas o apariencia de aceptación. Esta presunción es absoluta, no admite prueba en contrario y existe porque la ley reconoce que un menor carece de la madurez necesaria para comprender las consecuencias de un acto sexual. Por eso, cuando un adulto se aprovecha de esa inmadurez, la conducta se considera como un abuso, incluso si no hay violencia física o resistencia. Es por ello que estas normas no se basan en juicios morales o subjetivos, sino en una política criminal fuerte que busque impedir cualquier forma de instrumentalización, explotación o aprovechamiento de la vulnerabilidad de la infancia. Proteger a la familia y especialmente a los menores es una obligación estructural del Estado colombiano y esto se respalda por la Constitución, las leyes vigentes y estándares internacionales de derechos humanos y de derecho del menor. En conclusión, el sistema penal no solo sanciona conductas, también preserva la dignidad humana, protege la estructura familiar y garantiza que las niñas, niños y adolescentes puedan crecer en condiciones que favorezcan su desarrollo pleno. Por eso la intervención penal en estos casos no solo es legítima, es absolutamente necesaria dentro de un Estado social de derecho. Ahora voy a hablar sobre un aspecto muy importante de la protección de la familia en Colombia, la responsabilidad económica y el cuidado de los miembros más vulnerables. Además de proteger la integridad física y emocional, la ley penal también protege a la familia frente a la inasistencia alimentaria y el abandono económico. Son conductas que ponen en riesgo la supervivencia y el bienestar de quienes dependen de otros miembros del núcleo familiar, como lo son niños, adolescentes, adultos mayores o personas con discapacidad. La inasistencia alimentaria está tipificada en el artículo 233 del Código Penal. Ocurre cuando una persona que tiene obligación de suministrar alimentos incumple injustificadamente su deber. Esto incluye no solo la comida, sino también vivienda, educación, salud, vestuario y todo lo necesario para una vida digna. La jurisprudencia, como la sentencia SP 1737 de la Corte Suprema de Justicia, ha aclarado que basta con el incumplimiento injustificado, no hace falta demostrar pobreza extrema o daño físico para que se configure el delito. Por otro lado, el abandono económico se da cuando alguien deja a un menor, un adulto mayor o a una persona dependiente sin cuidado ni atención, exponiéndolo a riesgos reales. Esto puede ser abandono físico, pero también implica no cumplir con la obligación de cuidados o alimentos. La Corte Constitucional ha dicho en la sentencia T585-2014 que esta protección no es solo económica, también implica presencia, cuidado y acompañamiento.
porque la falta de atención tiene un impacto emocional profundo. Por ejemplo, imaginemos que un padre está obligado a pagar la cuota alimentaria de su hijo menor, pero durante varios meses no lo hace y tampoco responde a los llamados del juzgado. El niño empieza a faltar al colegio por no tener transporte, no puede acceder a una alimentación adecuada y su salud se ve muy afectada. Este incumplimiento no solo tiene un impacto económico, sino también emocional y social. En este caso, el padre estaría cometiendo el delito de inasistencia alimentaria y la ley penal podría intervenir para obligarlo a cumplir con su deber, protegiendo así el derecho del menor a vivir con dignidad y con seguridad. En la vida cotidiana, estas conductas pueden verse también en cuidadores que abandonan a personas con discapacidad o adultos mayores que no reciben apoyo económico y quienes están obligados. Estas acciones afectan directamente la dignidad y el desarrollo integral de los integrantes de la familia, por lo que la ley penal actúa como un mecanismo de protección. En conclusión, la protección de la familia en Colombia no se limita a evitar agresiones físicas y psicológicas, sino que también abarca la responsabilidad económica y el deber de cuidado. La inasistencia alimentaria y el abandono económico muestran cómo el derecho penal protege la dignidad, la supervivencia y el bienestar de los miembros más vulnerables del núcleo familiar, garantizando que la familia siga siendo un espacio seguro y digno. Por eso estas normas son fundamentales para preservar la armonía y la unidad familiar.